buenas tardes, queridos internautas. Estamos hoy, lunes 7 de diciembre, feriado puente. Pero aquí estamos. Nos llama el deber, el compromiso, el seguir estando comunicados con todos, con todas, acercando algunas de las ideas, propuestas, mensajes que tienen que ver con nuestra sintergética, con esta medicina de síntesis. Más aún, luego que hemos tenido desde el día este último viernes, sábado y domingo, la presencia del doctor Jorge Carvajal Posada, el creador de la sintergética, nuestro maestro. Y bueno, estamos un poquito conmovidos, convulsionados, porque sigue adelante todo, digamos. Él y el equipo especialmente de Colombia siguen investigando, siguen trabajando, tratando de ayudar a pacientes, y bueno, se sigue renovando, se sigue reformulando, como la vida. No hay recetas perdurables concretas, y siempre es el estar uno con el otro, tratando de escuchar desde el corazón, de captar y de ver de qué manera podemos darle a esa persona esa información faltante, esa orientación, esa corrección para que pueda restaurar su equilibrio y seguir adelante con su vida, con su misión. Y bueno, uno de los temas muy importantes que se trataron en este último seminario y al que aludió varias veces el doctor Carvajal fue... Él enumeró 3 causas de enfermedad, que dijo que eran el estrés, el déficit o la alteración inmunitaria y la inflamación celular crónica. Que en realidad las 3 tienen sus denominadores comunes y tienen su confluencia en lo que nosotros podríamos llamar el estilo de vida, los hábitos y el modo de relacionarme conmigo mismo y con los demás. Así que bueno, vamos a intentar hoy hacer un pantallazo, digamos, porque el tema da para mucho, de lo que es el estrés desde el punto de vista de la fisiología, de cómo se lo ha estudiado, de qué influencia tiene en las enfermedades, y luego veremos cómo repercute individualmente y qué podemos hacer, digamos, con qué recursos o estrategias de vida podemos como revertir esa tendencia al estrés, esa tendencia al desorden, a la entropía, y poder como movernos en una vibración que nos permita estar en el mundo, pero no estar completamente identificados con nuestros roles, con nuestras actividades, y rescatándonos a cada momento. Para ello me pareció interesante que podamos comenzar definiendo, como muchas palabras como resiliencia u otras, la palabra estrés, que es del inglés por supuesto, alude a un tema de la física, tiene que ver con una tensión a que está sometido un cierto material sin quebrarse. Entonces, este término en realidad lo acuñó el doctor Hans Selye allá por 1936. Habló de lo que él llamó un síndrome general de adaptación del organismo, que sería todos aquellos cambios originados como respuesta del organismo ante una amplia variedad de estímulos nocivos y no tan nocivos. Entonces, él vio, por ejemplo, que había una cierta correlación, y luego con el tiempo se fue estudiando, entre el grado de estrés y la susceptibilidad a enfermarse, donde resaltaban especialmente aquellos eventos traumáticos, emocionales, que detonaban las enfermedades. Como bien sabemos que, especialmente a nivel de las ciencias duras de la medicina clásica, se intentó medir, o sea, llevar una cuantificación, darle como un valor numérico a la carga de estrés, es decir, la cantidad de estrés soportado en relación con determinados eventos, acontecimientos perturbadores en la vida de las personas. Y a tal efecto,
Se tomaron este trabajito, el doctor Holmes y colaboradores en la Facultad de Medicina de la Universidad de Washington, tratando de investigar científicamente la validez de estas observaciones. Y bueno, le asignaron ciertos valores a eventos, ¿verdad?, que pueden desestabilizar o perturbar la vida de las personas. Y con la idea o con la hipótesis de que si se llegaba a determinada carga o cantidad de estrés, inevitablemente esto terminaría produciendo una enfermedad en los portadores del estrés. Bueno, intentaron medir y vieron que, bueno, uno podría pensar en primera instancia que como acontecimientos más importantes que afectan la vida de una persona, por supuesto, están las muertes, empezando por las muertes de cónyuge, muertes de familiares cercanos, pero también están los divorcios, las separaciones, están en la cárcel, enfermedades físicas, pero también entran los despidos, o sea, lo que uno llamaría situaciones negativas, entre comillas, que pueden acaecer. Pero también es interesante, si uno lee también los valores de otros eventos, están, por ejemplo, matrimonio, reconciliación matrimonial, jubilación, embarazo, mudanzas, cambios en el trabajo, no necesariamente malos, realizaciones personales, vacaciones, etcétera. Es decir, que hay ciertos eventos que uno consideraría que no son carga estresante, pero evidentemente tienen su efecto. Entonces, ¿qué es lo que hay de factor común en todo lo que yo he nombrado recién? Y son experiencias que nos demandan o nos requieren cambios de hábitos, de modos de vincularse y cambios en la autoimagen. Entonces, el doctor Holmes llegó a la conclusión de que, por ejemplo, las personas que sumaban una cifra que les digo, 300 puntos, digamos, teniendo en cuenta que muerte de cónyuge es 100, el valor máximo, en 12 meses deberían padecer alguna enfermedad. Y encontraron en una cantidad de personas, más del 50%, que realmente en los primeros 12 meses, después de sumar esta carga estresante, se enfermaron. Y solo se enfermaron un 9% de los que sumaron una cantidad de la mitad de carga estresante. Bueno, esto lo tomaron en principio como que podía predecir la probabilidad de enfermarse. Pero acá hay un factor que quedó muy a las claras, que es el cómo reacciona un individuo y una persona frente a estas situaciones. Y encontraron por el contrario que muchas personas, casi la mitad de los que tenían también una cifra alta de carga de estrés, no enfermaron en esos 12 meses. ¿Esto qué sacó como conclusión? Que aparece el factor de lo individual, es decir, que el modo en que cada individuo percibe y toma aquella situación de la vida que lo está perturbando. A tal efecto, por ejemplo, vamos a leer un pequeño texto donde justamente es uno de los médicos que digamos, el doctor Holmes y Masuda estuvieron viendo. Dice: la explicación que nosotros sospechamos es que el enfrentamiento con las situaciones es una actividad que puede disminuir la resistencia a la enfermedad, especialmente cuando las técnicas que empleamos no son las correctas. Esta aproximación a la enfermedad contiene una lección sobre la finitud humana, recordándonos que solo tenemos esta energía, no más. Si la lucha con el medio nos consume demasiado, entonces nos quedan menos reservas para prevenir la enfermedad. Cuando la vida es demasiado febril y cuando el modo de enfrentarse a ella fracasa, la enfermedad es el desdichado resultado final. Entonces, para tratar de palpitar un poco cómo sería esto que todos en realidad vivimos, que es el ritmo agitado, la prisa, la hostilidad, la competencia, todo lo que se da especialmente dentro de las grandes ciudades, vamos a escuchar entonces un tema que alude justamente al estrés y que tiene mucho de esa carga.
A ver qué les parece. Bueno, ¿y qué han sentido? No han sentido comodidad, armonía ni estabilidad, ¿verdad? Bueno, hay que pensar que mucho de esto también, inclusive mucha gente escucha temas de este tipo en los boliches, en otros lugares, a alta intensidad. Ustedes, si se han puesto a registrar, por ejemplo, qué pasó a nivel del cuerpo al escuchar esta música, tal vez alguno ha sentido como que se aceleró la respiración, la frecuencia cardíaca, alguno puede ser que haya notado una opresión, una constricción a nivel del plexo solar, y en algún momento hasta cierta irritabilidad y fastidio de sentir esta vibración, digamos, que está como perturbando, ¿verdad? Como haciendo una disarmonía interesante. Entonces, tenemos que, eso nos remite, por ejemplo, a hablar un poco de que el tema de la fisiología, justamente. Y acá, digamos, tenemos que empezar a decir que la primera barrera o el primer sistema que recibe estas perturbaciones es lo que nosotros llamamos el sistema nervioso autónomo o el sistema neurovegetativo, que ese es el sistema que regula, digamos, nuestro medio interno y que trata de mantener lo que llamamos la homeostasis, es decir, es un término creado por Cannon, un fisiólogo estadounidense, que tiene que ver con aquellos mecanismos que mantienen un estado de equilibrio en organismos dentro de ciertas variaciones normales, es decir que supongamos, nosotros podemos escuchar esta música durante 2 o 3 minutos, más o menos no nos perturba demasiado, pero si estuviéramos escuchándola 1 hora, es probable que alguna alteración, ya sea a nivel del estado de la sangre, a nivel de la frecuencia cardíaca, etcétera, etcétera, estaría ya produciendo su efecto. Y hay que decir lo siguiente, nosotros tenemos en realidad 2 tipos de homeostasis o regulaciones, que son, una la llamamos la reactiva, es decir, la que el organismo responde tratando de hacer una respuesta adecuada a los cambios en el medio ambiente interno o externo. Y luego tenemos una homeostasis que se llama predictiva, es decir, que comienza antes de cierto evento. Para ejemplificar podemos decir, la homeostasis reactiva tiene que ver, por ejemplo, que nosotros tomamos líquido, cuando la vejiga ya llega más o menos a 1/4 litro de orina, empezamos a sentir una cierta cosa, una cierta presión, y nos viene el deseo de ir a orinar, y entonces eso genera luego que hagamos el movimiento y vayamos a orinar. Y la predictiva sería, por ejemplo, que hacia cierto horario, ya alrededor de las 6 de la mañana, empieza a aumentar los niveles del cortisol en sangre, y es la hormona que está secretada por la suprarrenal que nos prepara para la vigilia y la actividad del día. Es decir, eso se genera ya unas horas antes.
Entonces, ¿cómo es el tema de la fisiología aquí? Tenemos que decir lo siguiente. Hay como ciertas fases en esto del estrés. O sea, primero, no todo estrés es malo en sí, digamos. El estrés, un poco, las situaciones nos despiertan, nos ponen en actividad, nos hacen como ponernos, digamos, activos. Entonces, en primera instancia, podemos decir que hay como llamaríamos una fase aguda, llamemos una fase, digamos, transitoria al estrés, que tiene que ver con una respuesta inmediata, que tiene que ver especialmente con una descarga con la vocación simpática dentro de lo que es el sistema autónomo, porque tenemos dos tendencias, el simpático y el parasimpático. El simpático tiene que ver con la actividad de vigilia, sería como lo más yang, tiene que ver con activar las funciones para lo que tenemos que hacer, y el parasimpático tiene que ver con un ritmo más lento, más interior, tiene que ver más con el funcionamiento de los sistemas del cuerpo que se autorregulan, como el aparato digestivo, el aparato circulatorio, respiratorio. En una primera fase, entonces, de estrés agudo, llamémosle, lo que aparece es una descarga, entonces, vía hipotálamo hipófisis suprarrenal con descarga de cortisol, que lo que hace es, como dijimos antes, aumentar el estado de alerta, aumenta la frecuencia cardíaca, aumenta la presión y aumenta el flujo a nivel de los músculos, aumenta los glóbulos rojos, la glucemia, etcétera. ¿Y esto qué tiene que ver? Con lo que, como mecanismo ya muy antiguo dentro de la especie humana, tiene que ver con este tema de enfrentar una situación. Que, por supuesto, en las sociedades primitivas había que identificar rápidamente una amenaza concreta, por ejemplo, un animal o algún otro depredador en las cercanías, y tomar una decisión rápida, que podría ser enfrentarlo, pelear, huir. Pero, ¿qué sucede? Nosotros muchas veces dentro de las sociedades actuales, industrializadas, modernas, no descargamos este estrés agudo. Por ejemplo, supongamos que hicimos una infracción con el auto, se acerca un policía para hacernos una multa, no podemos ni enfrentar ni huir nosotros. Entonces, por ejemplo, o si nuestro jefe nos critica en el trabajo, entonces nosotros represamos, o sea, reprimimos esa descarga simpática, y esas emociones reprimidas van acumulándose en el cuerpo y no se descargan. Que eso con el tiempo da lugar a lo que Wilhelm Reich, el creador de la bioenergética, habló de las corazas en el cuerpo, ¿verdad? Entonces, esto sería como la primera fase. En una segunda fase ya hay una persistencia del estímulo, es decir, por ejemplo, voy al trabajo y cada vez que voy mi jefe me critica, me acosa o me persigue o me descalifica. Si yo todos los días tengo el mismo estímulo y no puedo tener una respuesta adecuada, se va produciendo entonces una respuesta neuroendocrina más persistente. Y entonces este eje hipotálamo, hipófisis suprarrenal, comandado originalmente por el sistema límbico, que es uno de las jerarquías autonómicas más importantes. Sabemos que el sistema límbico tiene que ver con el manejo de las emociones. Entonces, aumenta la secreción de estos corticoides y produce entonces aumento de las acciones simpáticas y genera, por ejemplo, entonces también descarga de las catecolaminas, adrenalina, noradrenalina, que aceleran, como dijimos antes. Pero ¿qué pasa? También va produciendo, por otro lado, y especialmente por el cortisol, una inhibición del sistema inmune. Es decir, que como si el organismo no pudiera al mismo tiempo enfrentar una situación que le está perturbando y a su vez defenderse a nivel de sus sistemas, de lo que puede venir. O sea que esta situación que se va dando en forma paulatina y progresiva lleva entonces a una fase que podemos llamar una fase de resistencia o de estrés crónico. ¿Y qué sucede entonces?
En un estrés crónico, por ejemplo, si continuamente está produciendo este aumento de la presión, la frecuencia cardíaca, puede llegar a aparecer lesiones en el endotelio vascular, por ejemplo, y estas lesiones se van como recubriendo por placas de colesterol y van como reduciendo el calibre de las arterias. Y eso es el precursor de lo que podría ser un infarto, una arteriosclerosis, un accidente vascular cerebral. Entonces, si sigue el proceso, es decir, si el proceso sigue y se va instalando en el tiempo, llega un momento que se produce lo que se llama la fase de agotamiento. ¿Y esto qué significa? Es lo que nosotros conocemos actualmente con el nombre de disautonomías, o antes se llamaba distonía neurovegetativa. ¿Qué quiere decir eso? Que nuestro sistema autónomo, que es el que de alguna manera gobierna todas nuestras funciones, nuestro medio interno, empieza a perder la brújula. Es como si se descompensara y anda en forma errática. ¿Y eso qué produce? Como esta falla autonómica progresiva produce entonces toda una serie de trastornos, de síntomas, muchas veces que compensan de alguna manera lo que nosotros llamamos como hipersimpaticotonía. Es decir, hay una hipersimpaticotonía a nivel central, a nivel hipotalámico especialmente, y a nivel periférico se produce una compensación que llamamos una hiperparasimpaticotonía, es decir, que actúa el nervio vago. Y todo esto tan bonito que produce, por ejemplo, produce desmayos, lipotimias, produce fatiga crónica, fibromialgias, pánico, etcétera, etcétera, trastornos del sueño, y realmente se convierte ya en una entidad que cada vez vemos más en la consulta, porque ¿qué pasa? Como dijimos, son distintas fases de un proceso que el cuerpo intenta de alguna manera regular o mantener un equilibrio. Cuando pasa la frontera del sistema autónomo, ya precipita directamente en enfermedades, también puede producir colon irritable, úlcera péptica, asma, etcétera. Entonces, nosotros, digamos, desde el punto de vista de la sintergética, vemos que las causas de todo esto, reflejando un poco lo que hablamos al principio, tienen que ver con situaciones de grandes pérdidas, de grandes traumas psicofísicos, con cicatrices o campos interferentes, con alergias alimentarias y con estar expuesto a radiaciones de alta frecuencia. Todas estas condiciones o causas determinan luego una alteración en la red etérica y a veces hasta desconexión del hilo de vida, es decir, que la persona está literalmente colgando, o sea, al borde entre la vida y la muerte, es decir, está como casi desconectándose. Entonces, para sacarle un poco de dramatismo a esta situación, vamos a escuchar un tema muy lindo, por supuesto, de nuestros queridos Beatles, que de alguna manera alude al estilo de vida agitado y del tema de volver a casa. Y volver a casa, en este caso, tiene que ver con volver a nuestro centro, a nuestro eje, poder de alguna manera restaurar ese equilibrio perdido.
Comunicate con Entretejiendo Redes. viacer.ar@gmail.com. En Facebook, Viacer Argentina. www.sintergeticaarg.com.ar. Google Más, Viacer Argentina. Y estamos aquí nuevamente. Quiero mandar saludo a todo el grupo de Sintergética, especialmente a querida Lili, que me está escuchando, que me ha dado varias ideas para el día de hoy. A toda la gente que participó de los seminarios, del módulo, de las conferencias. Y bueno, que tenemos muchos proyectos, muchos planes para el año próximo, pero necesitamos de todos, de la participación, del compromiso, para, bueno, llevar adelante esta propuesta de una nueva cultura, hacia una nueva humanidad, aquí en nuestra querida Argentina. Y hablando un poquito de lo que siempre nos referimos en Sintergética, ¿verdad? Cuando hablamos a veces de la ley de tres, y podríamos aplicarla acá, digamos, en el tema del manejo del estrés, con que, bueno, como empecimos al principio, hay un hecho que sería la carga estresante, que llamaríamos lo cuantitativo, que sería un poco a lo que hizo más hincapié la medicina clásica en su momento, ¿verdad? Lo que hemos referido. Luego tenemos la percepción o la forma como cada individuo percibe esa carga, que eso tiene que ver bien con lo subjetivo, el contexto, y que tendría que ver más con lo que la era que llamamos nosotros la medicina moderna, la era cuerpo-mente, la era de la medicina biopsicosocial. Y luego tendríamos lo que tiene que ver ya con algo que tiene que ver con el sentido, con la profundidad, el significado, y que tiene que ver un poco con cómo nosotros podemos ser autogestores de nuestra salud, cómo podemos apropiarnos de nuestros recursos y tener estrategias para poder ir más allá de esto y vivir dentro del mundo, pero no ser del mundo, es decir, no caer en las identificaciones o en lo que hablamos en su momento del automatismo, ¿verdad? De dejarnos ir con el río de las impresiones que nos asaltan. Y esto tiene que ver justamente con lo que es la Sintergética como uno de los modelos de medicina integrativa. Entonces, en estos tres áreas vemos que cómo se interactúan, ¿verdad? Lo cuantitativo, lo cualitativo y lo que es el sentido, la profundidad. Por eso mucha gente con poca carga, digamos, estresante, y porque tiene una percepción exagerada o está hipersensible, puede llegar a producir una enfermedad. Y hay gente que soportando una carga mucho mayor, pero teniendo otro modo de percibirla, realmente no se enferma, o al contrario, esa carga le permite como fortalecerse, le permite trascenderla, y es lo que nosotros llamamos la resiliencia, esa posibilidad de sobreponerse a los reveses de la vida o a situaciones muy desfavorables y ganar en confianza, ganar en la posibilidad de comprender y de encontrarle sentido a lo que me está pasando. Entonces, una de las propuestas, digamos, que tendríamos que sería lo interesante ahora para charlar en este rato,
es ver cuáles serían entonces para nosotros las estrategias para poder vivir, digamos, en este tipo de sociedad y de alguna manera poder como ir modificando, ser fluidos como el agua en el adaptarse a los cambios. Si no, fijémonos lo que está pasando con nuestra estimada presidente, todo lo que está ella manifestando ante este cambio de gobierno, ¿verdad? Esa gran resistencia al cambio que, por supuesto, tiene su costo a nivel fisiológico, a nivel orgánico. Es decir, el poder tener esa ductilidad, ¿verdad? El no apegarnos tanto a las cosas, a los roles, al poder, digamos, a los beneficios que tengo de cierta posición, ¿verdad? Y poder, como dijo Jorge estos días, ¿no? ¿Cómo yo me puedo entregar, me puedo rendir, puedo desprenderme digamos, de ciertos bienes y creer realmente que en la medida que doy, recibo, en la medida que yo me entrego, puedo generar lo que llamamos una economía energética, que eso hemos hablado en otro momento, ¿no? Que uno de los temas que tiene que ver con la formación del carácter tiene que ver con esto de la abstención del robo y avaricia, que hablamos en el módulo 6. Es decir, si yo doy de mí lo mejor, sin condiciones, sin buscar digamos una conveniencia o una recompensa, y entonces doy lo mejor de mí, en mi talento, mi inteligencia, mi amor, eso justamente entra en el circuito de la vida, digamos, en este proceso, y eso que uno va dando sin esperar resultado va generando una economía energética que luego se multiplica y hace bien, ayuda muchísimo al bien común. Entonces, una de las posibilidades que tenemos, como siempre decimos, es si uno está, uno al final del día hace como un paneo, llamémosle, de las situaciones que ha atravesado durante el día, como nos aconseja Jorge justamente. Llego al final del día y antes de dormirme es como que necesito terminar el día. Entonces, para terminar el día hago como una visualización o como un recuerdo rápido de las situaciones que me han ocurrido, y muchas veces nos suceden cosas que nos perturban, nos desajustan, y entonces si uno pudiera volver a esa situación y poder incluso hasta percibirse cómo estaba el cuerpo en ese momento, cómo estaba la emoción, el pensamiento ante esa situación que sobrevino en algún momento del día, uno pudiera como mirarla y por un lado tener ese registro de qué me sucedió, cómo reaccioné ante la situación. Por el otro, poder como extraer el aprendizaje o el sentido de eso que me ocurrió. Porque muchas veces aprendemos más de las cosas, entre comillas, desagradables o perturbadoras que cuando las cosas nos van bien, ¿verdad? Cuando todo fluye positivamente, que generalmente nos dormimos en los laureles. Entonces, si uno pudiera rescatar, digamos, 2 o 3 situaciones donde sintió como un impacto, una perturbación, y entonces verlas en ese momento, incluso poder como volver a registrarlas, pero ya desde un estado, por ejemplo, de una respiración tranquila, de aquietamiento emocional, con una mirada como más profunda, más panorámica, como mirándolo desde más lejos, uno entonces ahí podría llegar a extraer realmente la oportunidad o el mensaje que esa situación ha tenido para cada uno de nosotros. Y el otro nos lleva, si hablamos del estrés y las reacciones, ¿verdad?, que es lo que muchas veces identificamos con el tipo A de personalidad, que tiene que ver con la prisa, la hostilidad, la competencia,
hay un tema bien claro con el manejo del tiempo. Es decir, cuanto más estamos sujetos, digamos, digamos, al dominio del tiempo lineal, lo que nosotros llamaríamos el cronos, o lo que se llamaba en los griegos hieropás, el dios del tiempo. Hay una frase que me viene ahora de una enseñanza que estuve mucho tiempo que decía: hieropás devora, salva la hora. O sea, el cronos, el tiempo te devora. Si no te rescatás en el momento, es como que el tiempo te lleva, como si fuera un río que a uno lo arrastra, ¿verdad? Entonces, el manejo del tiempo sabemos que tiene mucho que ver con el funcionamiento de nuestro quinto centro, con el que tiene que ver con la glándula tiroides, con la comunicación, con una cierta voluntad y la posibilidad de plasmar psíquicamente como lo creativo. Entonces, en el manejo del tiempo, esto es un tema bien importante para poder como poner un palo en la rueda en esto del estrés, que tendría que ver con cómo yo me fabrico pausas, pequeñas pausas durante el día, digamos. Sería interesante una pausa a la mañana, donde yo, antes de entrar vertiginosamente en las tareas, yo obtuviera mis minutos para hacer una pequeña alineación, una meditación, no para quedarme auto-hipnotizado, sino para poder como centrarme, para poder como conectarme con mi ser profundo, con mi alma, y luego sí, salir a la calle, ¿verdad? E incluso durante los momentos del día en que me pueda acordar, o incluso en esos momentos estresantes, como si esos momentos me hicieran de despertador y me dijeran, ¿qué me está pasando ahí? Y pudiera hacer un pequeño stop de todas mis funciones, ¿verdad? En ese momento, como si me pudiera beberme atravesado por un rayo en ese momento, un rayo de conciencia, y decir, acá me tomo en este momento una instantánea, y esa instantánea me sirve, voy juntando instantáneas durante el día, y esa instantánea me sirve para registrar qué me pasa durante el día, cómo reacciono ante determinados eventos, y qué tiene que ver conmigo, qué cosas yo necesito cambiar, qué cosas tengo que ajustar. Ese es un tema bien importante. El otro tema es especialmente cuando hablamos nosotros del portal de la responsabilidad, un primer portal que es casi el 50% de nuestra tarea, que tiene que ver con esto de cómo yo registro, presto atención y presto cuidado a las necesidades de mi cuerpo, de mi triple personalidad. Y eso, bueno, hemos hablado bastante del tema, lo que sería una dieta adecuada, es decir, cómo yo puedo conectarme en este caso con la inteligencia instintiva de mi cuerpo, lo que nosotros llamamos el tercer aspecto. Porque si en vez de comer, digamos, por hábito, por consumismo, por lo que, digamos, me acostumbraron desde chico, yo pudiera en algún momento preguntarme de alguna manera, ¿no? O preguntar a mi cuerpo, ¿y qué realmente necesita mi cuerpo en este momento comer? O necesito comer, o más bien tal vez necesito beber. O, quién sabe, en este momento no es conveniente comer porque estoy en un ambiente conflictivo, tóxico, y esa comida, quién sabe, no me cae bien. Lo otro tiene que ver con nuestra actividad física, con nuestra posibilidad de mover el cuerpo, mover la circulación, generar endorfinas. El tema de la regularidad en nuestros hábitos, tener un tiempo de descanso, un tiempo de trabajo, poder como ir hacia cierta regularidad que nos permita, que justamente le permita a nuestro cuerpo tener este equilibrio. Luego, por supuesto, protegerse de ambientes nocivos, especialmente lo que nosotros llamamos altas frecuencias, sea de tipo tecnológico, geoambientales o también generadas por personas o por uno mismo, ¿verdad? Entonces, en ese respecto, se habló bastante en el seminario de este tema, de poder, por un lado, con el contacto con las energías naturales, sacarse los zapatos, conectar las medias, conectar a tierra, porque la tierra es uno de los mayores generadores de iones negativos, que es lo que
los que compensan la generación de radicales libres, que son los que nos oxidan, que tienen que ver con la alimentación, con el smog, con los contaminantes, etcétera. La posibilidad de justamente poder recargarnos del prana solar a través del triángulo de prana, del prana telúrico, a través de lo que nosotros realizamos especialmente en manos, de cargar la energía de la tierra hacia riñón 1 en los pies, luego hacia las rodillas, el pentágono inferior en el primer centro, luego llevar ese pentágono hacia las suprarrenales y luego el triángulo reticular superior hacia el tallo, para luego permitir que los aires vitales permeen y circulen a nivel del cerebro, llevar la energía ancestral del primero al segundo centro y hacia el vaso, que es nuestro acumulador de energía, entonces conectar el vaso con el prana telúrico, conectarlo con el prana solar y después hacer el puente entre la zona entre los omóplatos y el punto que tiene que ver con el cuarto chakra, a donde desciende la energía vital que viene del alma. Entonces, digamos, con esos pequeños conocimientos que tenemos, digamos, luego, por supuesto, desenchufar los aparatos cuando vamos a dormir, no usar el celular como despertador, dejarlo por lo menos a 2 metros de distancia. Todas estas cosas que estamos hablando nos llevan justamente a que en nuestra vida cotidiana podamos justamente como reajustarnos y cuidar nuestro cuerpo para que este instrumento del que fuimos dotados tenga el mejor uso y la mayor durabilidad para la misión que hemos venido a cumplir. Y ahora entonces vamos a escuchar un tema que tiene que ver con esto, que cómo podríamos nosotros generar este estado que la música evoca. Bueno, es una música natural, es el sonido de la naturaleza que nos lleva generalmente a nosotros a sentirnos parte también de esta naturaleza, de todos los seres vivos, de la madre tierra. Tal vez es la música más necesaria para estos tiempos, ¿verdad? Esos sonidos que nos llevan a un estado más de aquietamiento, de común unión, ¿verdad? De respeto y de comprensión, ¿verdad? De que todos formamos parte ecológicamente de este sistema vivo. Y siguiendo, digamos, con lo que estábamos enumerando, de cómo hacer la autogestión en salud, ¿verdad? Hay un tema que, bueno, nosotros desde la Sintergética estamos siempre pregonando, que es el servicio. Muchas veces gente que está muy estresada, por ejemplo, recién cuando puede, por ejemplo, parar y dedicar un tiempo, por ejemplo, en su semana para hacer una actividad de servicio, descubre realmente una gran posibilidad, porque el llevar adelante una actividad desinteresada, es decir, hacia un ser humano, hacia un prójimo o hacia un ser vivo, es como que evoca en nosotros esa condición humana de la comprensión amorosa, la compasión, la tolerancia, el respeto, y de alguna manera me permite salir de mi mundito de todos los días, de mi ego, de mis logros personales, de mis ambiciones, de mi frenesí, y de alguna manera ese tiempo
que puedo dedicar a otro, justamente me hace realmente humano, me hace más sensible, me hace más vulnerable y de alguna manera en esa vibración puedo realmente empezar a permear el canal para mi propia alma. Y quería leer a tal efecto un texto ya muy antiguo, que todos ustedes seguramente ya conocen, el Desiderata, que contiene justamente como reglas o como un enfoque de la vida ya de hace unos cientos de años, ¿verdad? Porque el ser humano, bueno, en alguna medida en estos aspectos no ha variado mucho, digamos, en estos últimos 500 o 1000 años. Estamos en esta nueva era acuariana, pero todavía arrastramos muchas cosas y estamos como haciendo los primeros pasos en la entrada al reino humano. Entonces, camina plácido entre el ruido y la prisa y piensa en la paz que se puede encontrar en el silencio. En cuanto sea posible y sin rendirte, mantén buenas relaciones con todas las personas. Enuncia tu verdad de una manera serena y clara y escucha a los demás. Incluso al torpe e ignorante, también ellos tienen su propia historia. Esquiva a las personas ruidosas y agresivas, ya que son un fastidio para el espíritu. Si te comparas con los demás, te volverás vano y amargado, pues siempre habrá personas más grandes y más pequeñas que tú. Disfruta de tus éxitos lo mismo que de tus planes. Mantén el interés en tu propia carrera por humilde que sea. Ella es un verdadero tesoro en el fortuito cambiar de los tiempos. Sé cauto en tus negocios, pues el mundo está lleno de engaños, mas no dejes que esto te vuelva ciego para la virtud que existe. Hay muchas personas que se esfuerzan por alcanzar nobles ideales. La vida está llena de heroísmo. Sé sincero contigo mismo, en especial no finjas el afecto. Y no seas cínico en el amor, pues en medio de todas las arideces y desengaños es perenne como la hierba. Acata dócilmente el consejo de los años, abandonando con donaire las cosas de la juventud. Cultiva la firmeza del espíritu para que te protejan las adversidades repentinas. Muchos temores nacen de la fatiga y la soledad. Sobre una sana disciplina, sé benigno contigo mismo. Tú eres una criatura del universo. No menos que las plantas y las estrellas, tienes derecho a existir. Y sea que te resulte claro o no, indudablemente el universo marcha como debiera. Por eso debes estar en paz con Dios, cualquiera que sea tu idea de Él. Y sean cualesquiera tus trabajos y aspiraciones, conserva la paz con tu alma en la bulliciosa confusión de la vida. Aún con toda su farsa, penalidades y sueños fallidos, el mundo es todavía hermoso. Sé cauto, esfuérzate por ser feliz. Bueno, es realmente una propuesta vigente, una propuesta para todos los días, para nuestros quehaceres, esa sabiduría justamente perenne que está enmarcada en este mensaje. Y bueno, nos convoca a todos a transitar juntos, a apoyarnos, a ayudarnos, a despertarnos mutuamente para que esto se haga realidad en nuestra vida cotidiana y más allá de lo que nosotros escuchamos y hacemos en cursos, que realmente nosotros seamos coherentes entre nuestro pensar, sentir y actuar, y eso se refleje en nosotros mismos y en nuestro contexto inmediato, porque de eso se trata, que eso que nos pasa a nosotros, esa transformación y esta posibilidad de ir más allá de nuestros automatismos, devenga realmente en un bien para otros y que seamos felices dando lo mejor nuestro. Los despido entonces con un fuerte abrazo.
nos reencontraremos el próximo lunes. Y bueno, que tengan una hermosa semana y que realmente puedan llevar a su práctica estas propuestas.